Hola a todos, soy Martín Cabrejas y os voy a hablar de mi metodología activa, el método del caso. El método del caso es una práctica pedagógica que fomenta el aprendizaje activo a través del análisis y resolución de situaciones planteadas, reales o ficticias. Es una metodología que tiene un amplio recorrido teórico y que se ha utilizado en numerosos contextos escolares y disciplinas por su capacidad para simular escenarios y posibilidades que pueden producirse en la vida real. A continuación os presento tres definiciones de autores que me han parecido claves a la hora de aproximarme y entender esta metodología del método del caso. Estas definiciones son de Dolors Quinquer, de Juan Guillermo Correa y de Ricardo Hernández y Juan Carlos Díaz. Tenéis las definiciones íntegras tanto en la presentación como en el informe y yo lo que voy a hacer aquí es daros una serie de elementos comunes y muy potentes para acercarnos a esta metodología. Por una parte, tiene una situación concreta con finalidades pedagógicas en la que hay que definir una serie de problemas. Esto sería el caso, que envuelve la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades necesarias en este proceso de resolución de problemas. Bueno, en base a estos elementos he elaborado mi propia definición del método del caso que podéis encontrar en el informe. Y paso ahora a enmarcar esta metodología en uno de los 4 bloques del segundo plan de atención a la diversidad de Castilla y León. Bueno, lo enmarco dentro de las metodologías favorecedoras de la creación y tenéis la explicación en el informe. Yo aquí lo que os voy a apuntar simplemente es que se puede justificar esta elección si entendemos el método del caso con su carácter constructivo, es decir, entendiéndolo como un proceso en el que se parte de una preparación individual que se pone en común posteriormente para terminar exponiendo y defendiendo en clase las ideas y conclusiones a las que se ha llegado. Lo que tenemos aquí, por lo tanto, es un proceso creativo en el que el alumno construye una serie de ideas o conocimientos tanto individual como grupalmente. Bueno, vamos a ver ahora las ventajas e inconvenientes que plantea el método del caso, analizándolo en base a la metodología tradicional y a otra metodología activa del segundo plan de atención a la diversidad. Bien, aquí en esta diapositiva tenéis una serie de ventajas generales y vamos a proceder ahora entonces a compararla con la metodología tradicional. La primera ventaja es que este método plantea una utilidad y aplicabilidad de los contenidos mayor, ya que se plantean enmarcados en situaciones reconocibles en la vida real y por lo tanto están contextualizados. Este aspecto puede suponer una motivación extra para el alumno. Por otra parte, en el método del caso se fomenta el trabajo cooperativo en grupo. Cuando los alumnos se ayudan y enseñan entre ellos es cuando se produce un aprendizaje mayor. El propio acto de explicar algo ya supone una mejora en este proceso de aprendizaje. Por otra parte, con el método del caso, el alumno adquiere una serie de conocimientos que le sirven para resolver problemas generales, es decir, cualquier problema que pueda encontrarse en el mundo real. Y por último, con esta metodología activa se desarrollan unas habilidades que en la metodología tradicional pueden no aparecer, sobre todo centrándonos en el pensamiento crítico, a través de actividades trabajadas en el caso, como por ejemplo la generación de ideas para solucionar problemas, la elaboración de hipótesis y su verificación y la búsqueda y selección de información puesta en común y discusión sobre la misma, entre otros. Bueno, comparando ahora las ventajas que tiene en base a los proyectos o enfrentándose a los proyectos de comprensión inteligente, encontramos los siguientes. El método del caso tiene una estructura más definida y concreta en etapas diferenciadas, lo que supone una ventaja de esta metodología en la organización y planificación del proceso de aprendizaje. Además, el hecho de que los casos se refieran a situaciones reales es mejor para que los alumnos vean la relación entre lo que aprenden y su cotidianidad. Es decir, resumiendo, podríamos decir que el método del caso gana en el sentido de aplicación en el aula y sensación de utilidad en términos generales. Gana, podríamos decir que en practicidad. Bien, pasando ahora a los inconvenientes, comparándolos con la metodología tradicional, encontramos los siguientes. Una de las desventajas que podemos encontrar frente a esta metodología tradicional la encontramos en las condiciones ideales que implica este proceso. Es decir, para que el método del caso funcione bien, se requiere una cantidad de preparación mucho mayor que en la metodología tradicional, tanto para los alumnos como para el profesor. Si no se dispone de este tiempo, el método del caso pierde gran parte de su eficacia para alcanzar los conocimientos y objetivos deseados. Por otra parte, no todos los temas o disciplinas que
que aparecen en el currículo y en los contenidos de nuestra asignatura se adaptan bien al método del caso y puede ser menos efectivo para enseñar según qué contenidos. Por último, si algún alumno tiene problemas para trabajar en grupo que no se solventen a lo largo del proceso de aprendizaje, este alumno puede tener dificultades que el docente puede no identificar al ser un trabajo grupal con autonomía en los alumnos. Este problema, en la metodología tradicional, si el profesor se implica, no tiene por qué aparecer. Bueno, pasando ahora a los inconvenientes del método del caso en relación a los proyectos de comprensión inteligente, nos encontramos principalmente que el método del caso para resolver situaciones específicas se pueden quedar en el proceso aspectos sin cubrir, mientras que el trabajo por proyectos de comprensión inteligente plantea una exploración más amplia, dando a los alumnos más libertad en el desarrollo de sus habilidades. El método del caso, por lo tanto, puede verse limitado en el desarrollo integral de las distintas destrezas de los alumnos, al centrarse en situaciones específicas que pueden no implicar todas estas habilidades. Bueno, pasamos ahora a analizar tanto el rol del docente como el del alumno en esta metodología activa. Y también vamos a compararlo con una metodología tradicional y con una metodología activa específica dentro del segundo plan de atención a la diversidad. Respecto al rol del docente, no me voy a entretener mucho, ya que tenéis estas funciones desarrolladas en el informe. Aquí simplemente las voy a enumerar. Por una parte, plantear el caso, delimitar los objetivos pedagógicos, preparar la práctica en clase, evaluar el proceso de aprendizaje y finalmente proponer una conclusión y aplicación del caso al final de la actividad. El cambio de rol. Bien, atendiendo al cambio de rol del profesorado frente a la metodología tradicional, nos encontramos que en esta última se establece un modelo de comunicación cerrado y unidireccional. El profesor es el emisor que transmite el mensaje de conocimientos a los alumnos y con el método del caso este modelo de comunicación cambia y el profesor tiene que transmitir el mensaje de forma diferente, planteando posibilidades en lugar de transmitir certezas. Por lo tanto, en esta metodología el profesor facilita todas las funciones que quiere que los alumnos desarrollen, organizándolos y dejándoles cierta autonomía en los procesos de aprendizaje. Y en el cambio de rol del profesorado frente a los grupos interactivos se resume principalmente en que en el método del caso el profesor es un iniciador, un facilitador que con la propuesta del caso encamina a los alumnos y les da autonomía para que trabajen una serie de contenidos y desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios en el proceso. Por lo tanto, una vez iniciado este proceso, se mantiene al margen, siempre apoyando y reactivando la cuestión en caso de que se estanque o surja algún problema, pero dando autonomía a los alumnos. Sin embargo, en los grupos interactivos el profesor tiene un papel más destacado y activo en este proceso de aprendizaje. Bien, centrándonos ahora en el rol del alumnado, os digo lo mismo. Voy a enumerar estas funciones que tenéis desarrolladas en el informe. En primer lugar, leer y analizar el caso, para posteriormente recopilar la información y recursos necesarios para resolverlo. Plantear una serie de soluciones y sugerencias acerca del caso, debatir y poner en común toda la información recopilada y por último, llevar a cabo una reflexión final. Y en el cambio de rol del alumnado frente a la metodología tradicional se resume en que con el método del caso el estudiante pasa de ser un receptor pasivo de información a ser un actor activo que desarrolla distintas y variadas habilidades. Se puede resumir con la metáfora del alumno esponja frente al alumno explorador. Bien, con los grupos interactivos también se produce un cambio de rol del alumnado. En estos grupos interactivos, los alumnos trabajan en grupos, realizando siempre de manera conjunta y dialogada las actividades propuestas y planificadas por el profesor, mientras que con el método de caso, los alumnos realizan también una fase individual previa, en la que desarrollan otro tipo de competencias y herramientas. Bien, una vez vista toda esta teoría sobre el método del caso, paso a proponeros un ejemplo de aplicación de esta metodología en el aula. Bien, el caso propuesto es Aromas, de Campillo a tu bolsillo, una situación de aprendizaje que simula un caso real a través del método del caso, incitando al alumnado a elaborar una propuesta viable que pueda llevarse a la práctica. Bien, en este caso se aplica una clase de segundo de la ESO de Geografía e Historia. Y se espera que se trabajen una serie de contenidos y unas determinadas competencias que recoge la normativa.
Por una parte, los contenidos del bloque A, especificados en el decreto 39/2022 de la Comunidad de Castilla y León, en los que se destacan los desafíos demográficos en el mundo actual, la despoblación y el sostenimiento del mundo rural, además de las aglomeraciones urbanas y la distribución de los recursos, el trabajo y la riqueza. También se espera que el alumnado trabaje en base a las competencias específicas 1, 2, 4 y 8 del segundo curso de Geografía e Historia, que se encuentran especificadas en este mismo decreto. Bien, las competencias básicas, o sea, las competencias específicas, estos aspectos básicos que quiero que trabajen los alumnos son los siguientes. Por una parte, elaborar y presentar contenidos propios, identificar problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos, e incorporar términos y conceptos básicos de la geografía. Con el resto de competencias espero que estudien casos de explotación de recursos y la relación que tienen con la evolución de la población, y que argumenten sobre la necesidad de proteger y conservar el entorno natural y rural, además de conocer e interpretar los cambios demográficos de la población. Bien, en el informe tenéis redactado este caso, aquí os propongo un pequeño resumen del mismo. El desarrollo de la actividad se va a llevar a cabo en 3 sesiones, divididas en las 3 clases que se dan en la semana de segundo de la ESO de Geografía e Historia. Las tenéis también especificadas en el informe. En la primera sesión se plantea y explica el caso, en la segunda sesión se planifican los grupos y en la tercera sesión se realiza la socialización del caso y la reflexión final. Las principales labores del profesorado son las siguientes, aunque yo destaco el elaborar el informe de aproximación, ya que es donde el docente va a incluir todas aquellas herramientas y recursos que el alumno debe utilizar para desarrollar los contenidos y competencias exigidos. Aquí tenéis especificadas las labores del alumnado, que tiene mucho que ver con esta teoría que os he presentado antes. Y por último os planteo aquí mi sistema de evaluación en base a 3 dimensiones. Por una parte, el trabajo individual, que vale 1 punto, el trabajo grupal 7 y la reflexión final, que vale 2. Como veis, he ponderado mucho más el trabajo grupal, ya que creo que es como se desarrollan mejor todas estas ventajas que tiene esta metodología, el método del caso. Aquí tenéis la bibliografía, por si queréis consultar algo, también la tenéis en el informe, y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención.